Salvador, a ti me rindo, obedezco todo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A tu causa me consagro y mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Así como estamos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Josué 22:20. Al encontrarlo, digamos amén. Josué 22:20. Dice así la palabra del Señor. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación anatema, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no prevaleció, no pereció solo en su iniquidad. Vamos en esta hora a tener unas palabras de oración, pero antes quiero leer, no voy a leer, voy a decir en esta libreta. Se anotan las peticiones de muchos hermanos que entran en esta libreta. Todos los sábados está ahí en la puerta, en la mesita. Y cada hermano que tenga el deseo de anotar una petición por un familiar, por su propia persona o por cualquier necesidad, la puede anotar. El Señor ya conoce nuestras necesidades. El Señor sabe de qué necesitamos. El Señor no necesitamos, pero nosotros tenemos a veces que hablar y pedirle al Señor. Y todas estas peticiones están ahí escritas. Este libro es grandísimo y nosotros oramos por estas peticiones para que se haga la voluntad del Señor, y no solo aquí en la iglesia, sino que nos llevamos esas peticiones en nuestros corazones, a nuestros hogares, y oramos por ellas también. Amén. Hemos recibido muchos milagros, hemos recibido muchas oraciones contestadas, que han venido los hermanos y los han dicho gracias por sus oraciones. Amén. Porque así como tenemos un grupo aquí se une también a través de las redes sociales los hermanos que los escuchan en oración por esa petición.
Hermanos, yo no conozco las peticiones, pero cada uno de ustedes, si hay algún hermano aquí que no ha puesto la petición en la libreta, pero la tiene en su corazón, en esta hora también vamos a orar por ella. Les pido que todos los que podamos, vamos de rodillas para orar al Señor. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos y en el corazón de sus hijos. En esta hora, oh Dios, un grupo de sus hijos que ha reconocido que somos pecadores. Yo primeramente, Padre, reconozco que soy pecador y es por eso que estoy aquí de rodillas, clamando su misericordia. Padre, venimos todos y todos los que estamos en este lugar, venimos con un propósito y con un deseo, y es de alabar y glorificar su nombre. Pero para eso, Señor, pedimos en esta mañana que derrame el Espíritu Santo sobre cada hermano, de cada persona en este lugar. Le pido una bendición por los hermanos que los están escuchando a través de las plataformas, Señor, en el aire, por YouTube, Señor, por el heraldo del Evangelio Eterno, donde quiera que ellos se encuentren en esta hora. Yo sé que ellos están pendientes a escuchar su palabra. Bendígalos, Señor, y que hasta ellos llegue la bendición de su santo cielo, Señor. En esta hora también, Padre, usted ha visto, usted conoce las peticiones que se han escrito en esta libreta, pero usted también conoce las peticiones que hay en nuestros corazones, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros niños, por nuestros jóvenes de esta iglesia, Señor, que se han ido, que han estado aquí en un día y han ido. Pero yo sé, Padre, que usted todavía le remueve en el corazón, que en un día sintieron el gozo de su Señor cuando estaban alabando y glorificando su nombre. En esta hora, oh Dios, clamamos para que esos jóvenes puedan recordar ser redarguidos por el Espíritu Santo, Señor, y puedan entender que fuera de ti no hay salvación ni ninguna esperanza, pero contigo, Señor, sí podemos alcanzar esa esperanza que podemos tener la vida eterna. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Le pido en esta hora por cada hermano, por cada amigo que se ha reunido en este lugar. Bendígalo, Padre. No es casualidad, ni es porque Él quiso hacerlo, Señor, sino porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón y se ha levantado y ha llegado a este lugar. Dice la palabra de Dios: más vale un día en tu casa, en tus atrios, oh Dios, que 1000 fuera de ellos. Señor, que de este mensaje que escuchemos en esta mañana nazca ese sentir, nazca ese deseo de abrir la palabra y poderla escudriñar, Padre. Bendiga a cada uno de nosotros, los hermanos que nos encontramos en este lugar, los niños, Señor, que podamos ser reverentes en su casa. Pido una bendición también por el pastor que va a tener el mensaje de esta mañana. Bendígalo, Padre, que hable palabra del cielo, que usted le ponga en su lengua, Señor, en su mente, las palabras que Él va a decir, Señor, para que ese mensaje, que el Espíritu Santo lo bendiga y bendiga las mentes de cada hermano y que las prepare para recibir ese mensaje como la semilla cuando cae en la tierra mojada y se permanece, Padre, mojada y nace esa matita y da frutos porque tiene la bendición del Espíritu Santo. Padre, en esta hora le pido una bendición por los diezmos y las ofrendas. Usted sabe, Señor, esta iglesita es pequeña en número, pero es grande en poder porque usted tiene poder con nosotros, Señor. Se han hecho grandes obras para su gloria, no para gloria de nosotros, con la ayuda de los hermanos, Señor, que han dado sus ofrendas, con la ayuda de estos hermanos, Señor, que han dado los diezmos. Este mensaje se está llevando a muchas partes del mundo, Padre. Ayúdelos, Señor, a ser dadores dadivosos para que podamos predicar este mensaje, que usted dijo, este mensaje del reino se predicará en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted los ha encargado a nosotros ser esos mensajeros. Hagámoslo hoy, que tenemos el tiempo. Muy pronto ya no tendrá tiempo, Señor. No tendremos tiempo de dar este mensaje, pero usted ha puesto esa obra en cada uno de sus ángeles, en cada uno de sus hijos, para que seamos mensajeros a los que no conocen. Padre, te he pedido todos estos favores, no porque hay misericordia, no porque hay justicia, no porque hay nada
agradable en mí, pero sí confío que a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos tener el poder para que estas oraciones sean contestadas. Bendígala, Señor, todas las oraciones que están en esa libreta y que usted pueda contestarlas según sea su voluntad. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias por escucharlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están sintonizándonos a través de nuestras 3 plataformas. Quiero recordarles que tenemos 3 plataformas en YouTube, en Facebook y ahora una nueva plataforma que hemos abierto recientemente que lleva como nombre Rumble. A través de estas 3 plataformas estamos saliendo bajo el nombre El Heraldo del Tercer Ángel. Así que yo les pido a aquellos que están aquí presentes y tal vez a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a la distancia, que se suscriban a estas plataformas. No se olvide de compartir estos mensajes con personas que usted conoce. No se olvide darle un like a estos temas. De esa manera, este ministerio, estas plataformas pueden seguir creciendo y este mensaje puede llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese debe ser nuestro objetivo como iglesia, como pueblo de Dios, para cumplir las palabras de Jesús contenidas en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 14. Que será predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el objetivo de esta iglesia y es por eso que pues estamos trabajando para cumplir ese objetivo de llevar este mensaje del reino a otras personas que no lo conocen. Y cada uno de nosotros podemos contribuir de una manera sencilla, fácil, compartiendo estas plataformas, compartiendo estos mensajes para que así las personas puedan conocer la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Le doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Espero de que este mensaje de hoy lo podamos meditar. Es un mensaje muy interesante. Voy a continuar una serie que he estado abordando ya por algún tiempo. Pues siempre divido estas series entre otros temas para no enfocarme solamente en una serie. La serie lleva como título Lecciones de la vida de Josué. Usted puede entrar a nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, y puede ir al encasillado que dice listas o playlist en inglés, y puede buscar esta carpeta que se llama Lecciones de la vida de Josué. Ahí en ese encasillado usted va a encontrar casi prácticamente 60 archivos o 60 carpetas con diferentes temas de verdad presente, temas del santuario, temas de justificación por la fe, profecías de Daniel y Apocalipsis, en fin, el juicio investigador. Tenemos mucha variedad de temas allí y esta serie sería el tema número 5, pero tengo que dividirlo en 2 partes porque es un poquito abarcante y no nos daría el tiempo para estudiarlo en esta mañana el tema completo. Y lo he titulado El síndrome de Acán en la iglesia. Un tema muy interesante que yo espero de que todos podamos estar concentrados, que no nos distraigamos. Espero de que todos nuestros teléfonos inteligentes o móviles estén apagados o en modo de avión para que así no entre ningún texto, no seamos interrumpidos por tal vez un teléfono que se active durante el mensaje de la palabra del Señor.
Vamos a leer el texto de introducción que fue leído en Josué capítulo 22, versículo 20. Son palabras que pues nos van a poder poner a meditar todos los que estamos aquí presentes. Tal vez hemos leído esa historia de un hombre que era miembro del pueblo de Israel, cuando ya Israel empezaba a tomar posesión de la tierra prometida. El tema anterior de esta serie, que es el tema número 4, hablamos acerca de la salvación de Rahab, la ramera. ¿Recuerdan ese mensaje? Y antes de ese mensaje, el tema número 3, hablamos acerca de la caída de los muros de Jericó. Así que si usted no ha visto estos temas, usted puede entrar ahí al canal y verlos. Dice el versículo 20 de Josué capítulo 22, dice, es una pregunta: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Vino ira sobre todo el pueblo de Israel, pero había sido un solo hombre el que había cometido ese pecado. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, o sea, en su pecado. En otras palabras, también su familia perecieron, y eso lo vamos a ver tal vez más profundamente en la parte número 2. Hoy solamente vamos a hablar de la parte introductoria. ¿Por qué vino el pecado de Acán? ¿Por qué ocurrió esta tragedia en el pueblo de Israel? Ya el caudillo que estaba pues dirigiendo a ese pueblo era Josué. Josué era el caudillo de Israel que Dios había escogido, que le tocó llenar los zapatos o ponerse los zapatos, yo diría bastante grandes zapatos, para tomar el puesto de este gran siervo de Dios que fue Moisés, que estuvo con el pueblo de Israel durante toda su peregrinación en el desierto. Ya pues los muros de Jericó habían caído. Rahab había sido preservada de morir en el ataque contra Jericó, y no solo ella, sino también su familia. Pero vamos a ver qué ocurrió después. Ocurrió algo trágico dentro del pueblo de Israel que no se esperaba. Voy a leer un pensamiento de introducción del Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 264. Ella escribió lo siguiente. Esto lo vamos a leer también en nuestra próxima intervención, si Dios me da el don de la vida. Dice: un lingote de oro y un manto babilónico ocultos turbaron a todo el campamento de Israel. ¿Qué fue lo que tomó Acán? Un lingote de oro, un manto babilónico, plata, en otras palabras. Turbaron a todo el campamento de Israel. Estaba oculto porque lo escondió en su casa o en su tienda. Dice: la desaprobación de Dios recayó sobre el pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel, a causa del pecado de un hombre. Mire qué interesante, hermanos y hermanas, porque lo vamos a ver en la Biblia. Por el pecado de un hombre recayó el desagrado de Dios sobre todo el pueblo de Israel. Miles fueron muertos en el campo de batalla, porque Dios no bendeciría ni prosperaría a un pueblo entre cuyos miembros hubiera un pecador, alguien que había transgredido su palabra. Palabras fuertes, porque esto tenemos que aplicarlo nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios. Estas cosas o estas historias, estas enseñanzas que están en la Biblia, no fueron solamente para esa época. El apóstol Pablo dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Lo que nos ha tocado vivir en estos últimos días. Peligro oculto al acecho. Antes de la caída, ustedes recordarán, y la toma de Jericó, ¿cuál fue la orden, oigan bien, explícita de Jehová a su siervo Josué y al ejército israelita? Vamos a leerlo en las Biblias. ¿Trajeron sus Biblias, queridos hermanos y hermanas? Espero que hayan traído la Escritura, porque aquí vamos a leer la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Josué, y vamos a repasar la orden expresa de Jehová. No fue que se lo inventó Josué, fue la dirección. Recuerden que
El pueblo de Israel todavía estaba viviendo en ese entonces bajo una teocracia, o sea, estaba siendo dirigido por Dios. Vamos a leer Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Josué 6, les voy a dar unos segundos para que ustedes lo encuentren. Josué está después de Deuteronomio. Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Jericó, por supuesto. Esto era antes de que ellos entraran y poseyeran la ciudad de Jericó. Dios se lo dijo por anticipado, repito, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Esto fue lo que estudiamos en el tema anterior, en el tema número 4 de esta serie. Si usted no lo ha visto, yo le exhorto que entre al canal y lo vea. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, lo repite por segunda vez. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Cuál fue la orden expresa del Señor a través de su siervo Josué? Que no podían, ¿qué? No podían, primero tenían que guardarse del anatema. Lo dice el versículo 18. Número 2, no podían tocar eso que había sido declarado anatema por Dios. Ni tomar, mucho menos, alguna cosa que había allí en Jericó. ¿Por qué usted se estará preguntando? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué Dios dio esa orden? Bueno, yo busqué la palabra anatema en el original en hebreo, que aparece allí en los textos de Josué 6, 17 y 18. Cherem en hebreo significa algo que ha sido condenado. Exterminar. Algo o cosa maldito o maldita. Eso significa anatema. Destrucción o anatema. En otras palabras, todo lo que Dios no aprueba, todo lo que condena la palabra de Dios, debe ser ¿qué? Es considerado como anatema y debe ser destruido. Después de la caída de Jericó, ¿de qué peligro oculto no estaba consciente Josué? Mientras tanto, ¿qué pasos siguieron en la conquista de Canaán? Había un pecado oculto dentro del pueblo de Israel, dentro de la iglesia, que ni el mismo Josué lo sabía. Dios había dado la orden. Cuando entren a Jericó, esa ciudad ha sido declarada anatema. Porque los moradores de Jericó eran idólatras, eran perversos. No honraban al verdadero Dios. Pero la única que aceptó a Jehová como el verdadero Dios y que llegó a ser parte del pueblo de Israel un día fue Rahab. Lo estudiamos en el tema anterior. Es una que viene del árbol genealógico ¿de quién? De Cristo. Era una antepasada de Cristo, en otras palabras. Y también su familia. Fueron los únicos que se salvaron. Toda la ciudad quedó condenada. Entonces Dios dio una orden expresa. Entren a la ciudad. Guárdense del anatema. Tenemos que guardarnos, queridos hermanos. ¿De qué debemos de guardarnos nosotros hoy como cristianos? De las cosas del mundo. Del pecado. De las tentaciones de Satanás. ¿Y qué más dice ahí la palabra del Señor? Ni toquéis, ni toméis alguna cosa que ha sido ya declarada como anatema por Jehová. Se nos hace difícil a veces nosotros entender estas lecciones hoy, comprenderlas. Entonces Josué no estaba consciente de un pecado oculto. Vamos a leerlo allí mismo en el libro de Josué, capítulo 7,
Síganme en sus Biblias, por favor, si son tan amables. Josué 7 y leeremos los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, o sea, de la tribu donde vino Cristo, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hagamos una pausa ahí antes de leer el versículo 2. Tenemos que entender el lenguaje bíblico. ¿Quién fue el que cometió pecado? ¿Todo las huestes de Israel? Acán. Pero la Biblia, no lo estoy inventando yo, eso preguntémosle a Dios un día allá en el cielo. La Biblia dice: pero los hijos de Israel cometieron, plural, no dice cometió, singular. Cometieron una prevaricación. La palabra prevaricación es un delito. ¿Por qué? Porque Acán, hijo de Carmi, tomó del anatema y se encendió contra ellos la ira de Jehová, o sea, contra todo Israel. Esto es lo que nosotros conocemos hoy como pecado corporativo. Por el pecado de un miembro de la iglesia, Dios puede hacer culpable a toda la iglesia. O sea, las bendiciones de Dios se pueden apartar de la iglesia cuando un miembro está viviendo una vida de pecado o de transgresión contra la ley de Dios ocultamente. Dios lo toma así. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Vamos a leer el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. No era pecado lo que hizo Josué, por supuesto, porque sabemos que Moisés había hecho eso anteriormente cuando mandó a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. La palabra Ai o Jai era una ciudad pequeña. Yo la busqué en el diccionario bíblico y dice: ciudad de Palestina al este de Betel, también llamada Ahat, de acuerdo a Isaías 10:28, y Ahía, de acuerdo a Nehemías 11:31. Abraham puso su tienda entre Ai y Betel cuando llegó a Canaán, de acuerdo a Génesis 12:8. Jai o Ai fue la segunda ciudad cananea tomada por Josué e Israel, de acuerdo a Josué capítulos 7 y 8. El primer ataque contra Ai fracasó por el pecado de Acán, pero el segundo ataque tuvo éxito y resultó en la destrucción total de la ciudad y sus habitantes. Eso lo vamos a ampliar tal vez en el tema número 2 de este estudio. Entonces ya sabemos que esta ciudad era una ciudad pequeña. Abraham puso casi su tienda cerca de esta ciudad cuando Abraham empezó a heredar la tierra de Canaán en ese entonces. Pero los números pequeños pueden traer grandes consecuencias. ¿Sabían ustedes eso? Lo vamos a leer en Josué. Sigamos en Josué capítulo 7. Ahora leeremos los versículos del 3 al 5. Concentrémonos, por favor, no perdamos la concentración. Josué capítulo 7, versículos del 3 al 5, dice: y volviendo a Josué le dijeron, o sea, los miembros del ejército de Israel: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. O sea, en otras palabras, ellos subestimaron el pequeño grupo de habitantes que tenía esta pequeña ciudad de Ai. Dice: no tienes que mandar a todo el pueblo de Israel, a todas las huestes de Israel, a todo el ejército. Solo manda unos 2,000 o 3,000 hombres. Con eso es suficiente para que caiga esa ciudad, le dijeron a Josué.
versículo 4, ¿qué dice? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Qué sucedió? Huyeron delante de los de Ai. Versículos 4 y 5. Noten lo que dice. Y subieron, ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué sucedió? Se perdieron 36 vidas que no necesitaban perderse del pueblo o de las huestes de Israel. ¿Por qué sucedió esto, queridos hermanos y hermanas? Ya lo vamos a ver, pero déjenme compartirles a ustedes otro pensamiento muy hermoso del libro Patriarcas y Profetas, que asumo que ustedes tienen en sus hogares. La página 526 y 527, el capítulo 45 de este libro, bajo el título La caída de Jericó. Les recomiendo que, si usted ha leído este capítulo, le recomiendo que lo vuelva a leer. Si no lo ha leído, pues saquen tiempo para leerlo. El capítulo 45 del libro Patriarcas y Profetas. Escuchen este pensamiento, por favor. Poco después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Ai, o a Jai, gracias. Decidió atacar a Jai, ciudad pequeña situada entre las hondanadas a pocos kilómetros al oeste del valle del Jordán. Los espías que se enviaron a este sitio trajeron el informe de que los habitantes eran pocos. Por eso los números pequeños pueden traer grandes consecuencias. Y que bastaría una pequeña cantidad de hombres para conquistarla. La gran victoria que Dios había ganado por ellos, oigan bien, había llenado de confianza propia a los israelitas. Ahí fue el fallo. La victoria que ellos habían obtenido poco tiempo antes con Jericó había llenado ¿de qué? De confianza propia a los israelitas. Recuerden que las victorias que ustedes y yo obtenemos en nuestro diario vivir, cuando somos tentados por el enemigo y vencemos la tentación, solo la podemos obtener gracias al poder de Jesús obrando en nosotros. No por nuestra propia fuerza, porque nosotros no tenemos fuerza para vencer las tentaciones de Satanás, no tenemos fuerza propia para vencer el pecado. Es solo Cristo morando en nosotros que nos da el poder para vencer. Jesús dijo, lo dijo muy claro, sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, cuando habló de la vid y los pámpanos. Entonces los israelitas cometieron el primer error, aquí lo vemos. ¿Se llenaron de qué? De autoconfianza propia. No. Si pudimos vencer a Jericó, que era una ciudad amurallada, más grande, 3 veces más grande que la ciudad de Jai, a esto le vamos a dar jaque mate en un día. Fácil. La gran victoria que Dios había ganado por ellos, había llenado de confianza propia a los israelitas. Por el hecho de que les había prometido la tierra de Canaán, o sea Jehová, se sentían seguros, oigan bien, y perdieron de vista que solo la ayuda divina podía darles éxito. Eso nunca ustedes y yo lo podemos perder de vista. Solo Cristo Jesús nos da la victoria día a día. Aún Josué, oigan bien, ahí vino el error de este gran caudillo de Israel. Hermanos y hermanas, estas historias están dejadas en la Biblia para que nosotros entendamos que aún estos grandes hombres de fe, como Josué, como Moisés, como todos estos hombres que aparecen en la lista de Hebreos capítulo 11, que yo le llamo el Salón de la Fama de la Biblia, todos estos hombres también cometieron errores. Dice aquí, aún Josué
hizo sus planes para la conquista de Jai, oigan bien, sin pedir el consejo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántos planes tú y yo hemos hecho en la vida sin pedir el consejo de Dios? ¿Hemos fracasado, sí o no? Por supuesto, yo he sido uno de ellos. Yo he hecho planes, he tomado decisiones muchas veces en el pasado sin haber consultado el consejo de Jehová y he fracasado varias veces. Por eso nosotros como cristianos no podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. No podemos tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida. Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar despectivamente a sus enemigos. Ahí vino el error. Entonces el error empezó ¿por quién? Por el caudillo de Israel. Por Josué, que dice aquí que había enviado o había hecho planes para conquistar a Jai sin pedir el consejo de Dios primeramente. Si Josué hubiese pedido el consejo de Dios y le hubiese dicho a Jehová, Jehová, ¿qué tú crees? ¿Atacamos a Jai, sí o no? Jehová le dijo, no lo hagan porque hay anatema en el pueblo de Israel. Hay pecado y van a ir rumbo al fracaso. Se perdieron, ¿cuántas almas? 36 almas que no necesitaban morir. Entonces, ¿qué aprendemos de esta declaración que hemos leído? La autosuficiencia propia siempre va a traer en nuestras vidas grandes pérdidas. ¿Qué significa la palabra autosuficiente? Autosuficiente significa estado o condición de quien se cree suficiente por sí mismo. Esto lo puedo hacer yo. No necesito la ayuda del Señor. Yo tengo la capacidad, por eso fui a la escuela. Por eso estudié 4 años. Que todo lo puede hacer por sí mismo sin la ayuda de nadie. Eso es ser autosuficiente. Recordemos esta lección, hermanos, para que no fracasemos nunca en la vida. Porque los que fracasan, después queremos echarle la culpa a Dios. Autosuficiente es aquel o aquella que se cree que todo lo puede hacer por sí mismo o misma sin la ayuda de nadie. En este caso, sin la ayuda de Jehová. Los jóvenes, cuando quieren comenzar una relación, se han preguntado si esa joven, esa señorita o ese joven, ese varón, es el joven que Dios tiene para usted. ¿Lo ha llevado al altar de oración? No, me gusta esa muchacha porque es la más bonita de la iglesia. Cualquier relación, hermanos, que tenga que ver con nuestra vida, tenemos que consultar siempre al Señor. No creamos que esa es la persona que nos conviene porque es buena gente. Esa persona tiene que tener los mismos principios que usted y yo poseemos. O de lo contrario, esa relación va a fracasar tarde o temprano. ¿Qué dice el libro de Proverbios? El mismo, mantengamos allí nuestros deditos en Josué porque vamos a regresar, pero vamos primero a Proverbios. El sabio Salomón. La historia de Salomón es una historia muy interesante. ¿Sabían ustedes eso? El libro de Proverbios fue escrito por Salomón en su juventud cuando recibió el don de la sabiduría de Dios. Pero el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón cuando en su vejez, cuando él reconoce todos los errores que él cometió en su vida. Por eso él pudo decir una y otra vez en el libro de Eclesiastés que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo lo probé todo, yo hice todo. Yo desobedecí a Dios. Yo levanté altares a Baal frente a Jerusalén. Todo es vanidad. Cometí el grave error de mi vida. Autosuficiente. Proverbios capítulo 3. Noten lo que escribió este gran escritor bíblico, el sabio Salomón, hijo del rey David. Versículos 5 al 7. Confía en Jehová de todo tu corazón. En otras versiones dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
O sea, no te apoyes en tus propios pensamientos, en tus cualidades, en tu inteligencia, en tu modo de pensar. Confía solo en Jehová. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. ¿Qué planes tienes tú en tu vida, querido joven aquí presente? Señorita aquí presente, ¿cuáles son tus planes? ¿Ya lo sabe Jehová? Todo eso tenemos que llevárselo a Dios, hermanos y hermanas. No podemos ser autosuficientes. Versículo siguiente, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. No digas que te las sabes todas. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el consejo bíblico. Este consejo bíblico nos va a ayudar a nosotros como cristianos. Nos va a prevenir de muchos dolores de cabeza en un futuro. Vamos al libro de Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo también habla en cuanto a esto. Recuerden, la autosuficiencia propia traerá grandes pérdidas. Y este fue el error del pueblo de Israel. Y también de su gran caudillo Josué, que no pidió el consejo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, no a nuestras propias decisiones, no a mi propio pensar, no a mi propia justicia. Pablo en Gálatas 2:20, no tenemos ni que buscarlo porque hasta de memoria no lo conocemos. Pablo escribió estas palabras maravillosas en Gálatas 2:20, que las hemos leído muchas veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, en otras palabras, Pablo dijo, ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios expresada en su palabra. Ese debe ser el motor de nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Ese debe ser el logo de cada uno de nosotros. Ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Ese es el pensamiento de Pablo. Ya no vivo yo, o sea, yo ya no hago mi propia voluntad. La voluntad que ahora hago, la hago de acuerdo a la palabra de Dios. Mas vive Cristo en mí. O sea, todo lo que ahora hago está dirigido ¿por quién? Por Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi vida ahora es guiada por fe en la promesa de la palabra de Dios, no por impulsos. Nosotros no podemos caminar por impulsos, por sentimientos, dejarnos llevar por sentimientos. Y termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aprendió a vivir la vida de un cristiano y esa es la vida que ustedes y yo tenemos que aprender a vivir. Si no queremos fracasar en un futuro. Y después no tenemos que echarle la culpa al Señor. Vamos al libro de Lucas. Jesús le dio una reprensión bien fuerte a los fariseos en Lucas capítulo 16 y el versículo 15. Miren qué interesante este texto que vamos a leer. Porque nosotros como seres humanos, si no pedimos el consejo de Dios, no vamos a tener el discernimiento espiritual, que es el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, querida iglesia? Amén. Necesitamos la luz espiritual, la luz de Cristo, en nuestras mentes, en las decisiones que tomemos. Por eso que tenemos que ir a nuestra cámara secreta. Lo que Josué tenía que haber hecho, y no lo hizo. Por eso fracasó con ese ejército que fueron a atacar a los de Jai. Lucas 16:15, Jesús le está hablando a los fariseos. ¿Qué dice? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Nosotros no podemos engañar a Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación, palabras fuertes. Nosotros no tenemos discernimiento espiritual a menos que sea dado del cielo. Por eso Jesús conocía a los hombres. Nosotros tenemos que pedirle ese discernimiento a Jesús. Lo que los hombres ven por sublime o tienen por sublime delante de Dios es abominación. Son palabras fuertes. Voy a leer otro pensamiento de Patriarcas y Profetas. Página 526, el mismo capítulo 45, la caída de Jericó. Les recomiendo ese capítulo.
Mire lo que dice esta declaración, escuchen por favor, es un hermoso pensamiento del espíritu de profecía. Dice, Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. ¿Confiaremos nosotros en Dios de ahora en adelante, sí o no? Él va a hacer cosas maravillosas en nuestro favor. El motivo, oigan bien, por los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza, consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. ¿Escucharon ese pensamiento? El motivo por los que muchos de nosotros tal vez, como hijos de Dios, no tenemos más fuerza espiritual, ¿saben cuál es? Es porque confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría. Y no le damos la oportunidad a Dios de revelar su poder en favor nuestro. Y esto fue lo que pasó con Israel en ese entonces y con Josué. Él, termina la declaración diciendo, Él, o sea Jehová, ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia. ¿En cuánta emergencia? En toda. Por muy pequeña que sea. Si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Hermoso pensamiento. Entonces, ¿está Dios dispuesto a ayudarte a ti y a mí? ¿Sí o no? Aprendamos a confiar en Él. No seamos autosuficientes. Entonces, ¿qué vino después? Después del fracaso de Jai y después del regreso de estos guerreros que fueron a combatir esa ciudad. Bueno, Dios hizo un llamado a un escudriñamiento del corazón. Y es el llamado que le hace hoy el Señor a su iglesia. Escudriñar nuestros corazones. ¿Qué significa escudriñar? Es examinarnos a nosotros mismos. Vamos al libro de Josué, regresemos al libro de Josué, capítulo 7, y vamos a ver cuál fue la reacción de Josué ante esta tragedia que pudo ser evitada si Josué hubiese confiado en Jehová. Y vamos a ver cuál fue la reacción de este siervo de Dios. Josué capítulo 7, versículo del 6 al 9. ¿Están conmigo, querida iglesia? Josué 7, del 6 al 9. Cuando vinieron los de israelitas de regreso y vieron lo que había ocurrido con la muerte de esos hombres, pues, ¿qué sucedió? Entonces Josué, dice el versículo 6, rompió sus vestidos, o sea, en señal de dolor, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, una forma de luto, de dolor. ¿Qué hizo Josué? Rasgó sus vestiduras, se postró junto al arca, delante del arca de Jehová. Junto con él los ancianos de Israel, toda la tarde, hasta caer la tarde, o sea, hasta el descender el sol, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Y cuál fue? ¿Y qué le dijo Josué? Empezó Josué a pelear con Jehová. Mire que Dios es un Dios misericordioso, hermanos y hermanas. Ahí donde vemos el gran amor de Jehová por nosotros. Porque por sus misericordias, dice el libro de Lamentaciones, nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Dice el versículo 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esto, hermanos, era una queja directa de Josué contra Jehová. En otras palabras, Josué le estaba echando ahora la culpa ¿a quién? A Dios. Esto era para haber sido aniquilado, en otras palabras. Versículo 8. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Versículo 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán
y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bueno, cuando yo estaba estudiando este mensaje, me encontré con otra declaración muy interesante, pero esta la tuve que traducir porque no está en español. Salió en un periódico que se publicaba en los días de la hermana White, porque la publicaba la casa publicadora, la Review and Herald, allá en Michigan, en Battle Creek. Signs of the Times, o sea, señales de los tiempos. 21 de abril de 1881, hablando de esto que estamos leyendo en Josué 7, 6 al 9. Dice: Josué manifestó un verdadero celo por el honor de Dios, pero sus peticiones estaban mezcladas con duda e incredulidad. ¿Qué le parece a ustedes? También este gran siervo de Dios también demostró duda e incredulidad. La idea de que Dios había llevado a su pueblo al otro lado del Jordán para entregarlo al poder de los paganos era que pecaminosa, indigna de un líder de Israel. En otras palabras, Josué, con estos textos que leímos en los versículos del 6 al 9 del capítulo 7, estaba demostrando en pocas palabras de que Jehová los había llevado a cruzar el Jordán prácticamente para entregarlo en manos de sus enemigos. Los sentimientos de abatimiento y desconfianza de Josué eran imperdonables en vista de los poderosos milagros que Dios había obrado para la liberación de su pueblo y la repetida promesa de que Él estaría con ellos. O sea, fue por la misericordia de Jehová que su siervo Josué no fue destruido. Porque demostró un espíritu de ¿qué? De queja y de desconfianza a Dios. Pero ¿por qué, hermanos? Todo esto tiene un principio. Y eso es lo que puede suceder a veces con nosotros. Cuando nosotros no seguimos los pasos de acuerdo a la voluntad de Dios expresado en su palabra. Primer paso, tenemos que tomar una decisión en nuestra vida importante que tenga que ver con cualquier aspecto de nuestra vida. Primer paso, ir a nuestra recámara secreta y arrodillarnos delante de la presencia de Jehová y pedir su consejo y dirección. Depender 100% de Él y su voluntad. El Señor nos va a dirigir el camino, como lo leímos en el libro de Proverbios. Confía en Jehová y Él enderezará tu camino. Pero si fracasamos, si no damos el primer paso y después fracasamos, tendemos después a ¿qué? A quejarnos contra Dios y a echarle la culpa a Él por nuestro fracaso. Y eso fue lo que sucedió con Josué. Entonces, que Dios, que es un Dios de amor y misericordia, le contestó a Josué bondadosamente cuando este oró acerca de la derrota del ejército israelita en la ciudad de Jai. Vamos a leerlo en Josué 7, del 10 al 12. Mire lo que le dice Jehová a Josué. Josué 7, 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Qué haces allí postrado? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Quién había pecado? Israel. Todo el pueblo de Israel fue ¿qué? Declarado culpable. No solo un hombre, toda la iglesia es culpable cuando hay pecado escondido. Todo Israel había pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Nosotros hemos hecho un pacto con el Señor hoy en este tiempo. ¿Cuál es el pacto? Está en Hebreos 8:10. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel en aquellos días. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Ese es el pacto que tú y yo hemos hecho. Nos hemos comprometido a obedecer fielmente esa ley por la gracia de Cristo Jesús obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces Israel había quebrantado ese pacto que Jehová les había mandado. Y también han tomado ¿qué? Del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, entre sus artículos en su hogar.
Y fíjense que todo ese lenguaje está en plural, no en singular. O sea, todo el pueblo de Israel había sido declarado culpable. Esto es lo que es pecado corporativo. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermano, estas son palabras fuertes, no las escribí yo, son palabras de Jehová, de amonestación para nosotros como iglesia. Todo lo que desagrada a Dios en nuestra vida y que aún poseemos en nuestros hogares debe salir de nuestros hogares, debe ser destruido. Si nosotros hemos hecho un pacto con el Señor de obedecerle, de guardar sus mandamientos, de ser un pueblo peculiar, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos que deshacernos de todo lo que es anatema, que desagrade a Jehová. O de lo contrario, la desaprobación, hermano Fredis, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa porque gracias. Sabe, aquí las paredes son de cartón, hermano, y todo se escucha. O de lo contrario, el desagrado de Dios va a pesar sobre su iglesia. Por eso tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Hay anatema en mi hogar? ¿Hay anatema en mi vida? Acán tomó del anatema. ¿Y qué sucedió, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué sucedió? Lo escondió en su casa, en su tienda. Vuelvo a la revista Señales de los Tiempos, Signs of the Times. La misma fecha, 21 de abril de 1881. Voy a leer esta declaración y voy a leer otra declaración más y con esto voy a terminar. Porque la segunda parte vamos a ver la tragedia, lo que ocurrió con Acán y su familia. Esto lo estudiaremos en otra oportunidad. Escuchen lo que dice aquí este pensamiento. Nuestro Dios misericordioso nuestro Dios misericordioso no visitó a su siervo Josué con ira a causa de este error. O sea, el error que él había hecho de abatimiento y desconfianza que leímos anteriormente. Aceptó con gracia la humillación y las oraciones de Josué y al mismo tiempo reprendió gentilmente su incredulidad y luego le reveló la causa de su derrota. Todos los errores que nosotros podamos cometer o que hayamos cometido en el pasado, no podemos culpar a Dios por ello. Tal vez muchos de esos errores fue por nuestras decisiones equivocadas que cometimos en la vida. Nuestra falta de fe, nuestra falta de consejo divino, o tal vez porque violamos algún principio de la ley moral de Dios, violamos ese pacto que hemos hecho con Jehová. Voy a terminar con este pensamiento, preste mucha atención por favor. Esto está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 294 y 298. Un pensamiento muy importante de la mensajera del Señor. Ella escribió: se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos o que guarda sus mandamientos. ¿Y cuál es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Somos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ¿a quién está escribiéndole ella esta declaración? A nosotros, como creyentes adventistas del séptimo día. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él, o sea, sobre su iglesia. Oigan bien, pero
si los que ocupan puestos de responsabilidad, aquí ahora ella se está dirigiendo a los ministros, a los pastores de la Grey, los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, o sea, no amonestan al transgresor porque tienen miedo de que se vaya de la iglesia o porque da mucho diezmo en la iglesia, los que pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, o sea, el desagrado de Dios va a pesar sobre los ministros y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. ¿Escucharon eso, queridos iglesia? O sea, esto lo enseña la Biblia y lo enseña el Espíritu de Profecía. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador, un solo pecador en la iglesia puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Por eso es que muchas veces la iglesia no hay prosperidad en la iglesia. La iglesia no prospera, no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay a un Acán en medio del pueblo. Tristemente. Si los dirigentes de la iglesia, o sea los ministros, descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Estas son palabras fuertes para los dirigentes, porque Dios los va a hacer responsables en el día del juicio, porque no se preocuparon, ¿por qué? Por amonestar y no se preocuparon por honrar el nombre de Dios, permitieron el pecado en la iglesia. Ojalá que esto no esté pasando dentro del pueblo de Dios hoy, dentro de esta iglesia y delante de todas nuestras vidas. El desagrado de Dios cayó sobre Israel. ¿Por qué? Porque había anatema dentro del pueblo. Había un pecado escondido en la tienda o en el hogar de Acán. Y eso es lo que vamos a ver, cuál fue la consecuencia que trajo el pecado de Acán en nuestro próximo estudio, si Dios nos permite volvernos a congregar y poder tener este estudio. Amén. Pidámosle al Señor en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, que nos hagamos un autoexamen, que este mensaje de hoy nos ayude a recapacitar, a considerar cómo está mi vida delante de los ojos del Señor. Amén. Si todavía estamos acariciando algún pecado que desagrade al Señor, si todavía estamos acariciando el anatema, por así decirlo, o todavía lo conservamos en nuestros hogares. Hagamos y pidámosle a Dios en esta hora. Vamos a cantar un himno, por supuesto, para terminar, pero cuando oremos cada uno de nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude a arrepentirnos de algún pecado acariciado que tal vez todavía tengamos, si es que este fuera el caso, y que podamos ser liberados como Jesús lo dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano Freddy, puede pasar por favor, y va a anunciar el himno. Suba por favor al estrado. Vamos a pedir a la congregación ponerse en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 278. Al contemplarte, mi Salvador. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo,
quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Tomo el Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliados por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Amén, gloria a Dios. Antes de orar, querida iglesia, recordemos que Dios nos ama profundamente y Él desea lo mejor para nuestras vidas. Él no desea el mal para nosotros, porque es un Padre amoroso. Él no desea que nosotros fracasemos. Él desea que nosotros tengamos éxito en la vida, que logremos la victoria. Y es por eso que de ahora en adelante, después de haber escuchado este mensaje, que este mensaje nos ayude a recapacitar, especialmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque las decisiones que nosotros tomemos hoy nos van a afectar para el resto de nuestras vidas, sean buenas o sean malas. No olvidemos nunca de antes de dar un paso al frente en nuestra vida, de consultarlo con nuestro Dios. Dejemos que Él obre en nuestras vidas. Dejemos que Él dirija nuestros caminos, para que podamos, el día que lleguemos a una edad avanzada, si Cristo no ha venido, nosotros podamos mirar hacia atrás, hacia nuestra vida de juventud, adolescencia, juventud y madurez, y podamos decir, he triunfado en la vida. Amén. Que no queden en nuestros corazones recuerdos de amargura, de fracasos o de tristeza por la deslealtad a nuestro Dios. Hagamos ese pacto con el Señor en esta hora. Renovemos ese pacto de Hebreos 8:10. Él quiere grabar de nuevo esa ley en nuestros corazones, en nuestras mentes. Él quiere que seamos su pueblo. Quiere que seamos dirigidos por Él. Vamos a ir de rodillas aquellos que puedan para terminar con una oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta hora por estas lecciones en su santa palabra. No son escritas o no son arcaicas o antiguas solamente para la época de Josué y para la época del pueblo de Israel, ni tampoco para entretener a los niños en su clase de primarios,
Estas lecciones han sido dejadas para cada uno de nosotros, para los que hemos llegado a los fines de estos tiempos en que nos encontramos. Hemos aprendido una lección muy importante en esta hora, Señor. La importancia de nosotros confiar nuestros planes y nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar decisiones sabias en la vida, a no cometer errores, a no ser autosuficientes, a no tomar decisiones dejándonos llevar por impulsos o por sentimientos, sino que seamos dirigidos por una así dice Jehová. Que podamos ir a la palabra de Dios y que las decisiones que nosotros vayamos a tomar, que consultemos con nuestro Dios a través de su palabra y Él nos mostrará si esa decisión es sabia o no es sabia. Amén. Josué cometió un error, un gran caudillo de Israel, pero tristemente como humano falló al no consultar a Jehová cuando este pueblo de Israel, estos hombres de Israel, del ejército de Israel, atacaron esta ciudad de Jai. Tristemente Josué no sabía de que había anatema en el pueblo de Israel. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros como cristianos podamos mirar ese espejo moral que es la ley de Dios, sus 10 mandamientos, para que nos revele qué pecado hay en nosotros, para que podamos sacarlo de nuestras vidas, de nuestras casas, y podamos arrepentirnos de él para que Cristo lo pueda borrar de los libros del cielo, ahora mismo en el santuario celestial. Amén. Pido una bendición por cada hermano y hermana aquí que está presente en esta hora, por los que han venido a visitarnos en esta mañana, amén, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por cada hogar aquí representado, Señor. Amén. Muchas madres aquí presentes que sus hijos tal vez no están aquí con ellas, muchos padres, muchos hijos que se han descarriado, que no están aquí en esta mañana. Oramos por cada uno de esos hijos, para que el Espíritu de Dios toque el corazón de nuestros hijos, para que vengan a los pies de Cristo, que busquen de Jesús antes de que sea demasiado tarde. Pido una bendición también por los hermanos y hermanas que no pudieron venir en esta mañana. Usted conoce las razones. Y también por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de esta programación, donde quiera que nos hayan sintonizado. Pido una bendición por sus vidas. Y confío, Señor, de que este mensaje también haya sido de mucha bendición para cada uno de ellos. Pido, Señor, de todo corazón, una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación, que usted los pueda bendecir y que pueda también, Señor, proveerle estos alimentos a aquellos que no los tienen, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en países pobres como Nicaragua y otros países de Centro, Suramérica o el Caribe, donde hay tanta pobreza y tanta miseria. Oramos por ellos también, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Recordemos, querida iglesia, de permanecer en silencio, en reverencia, mientras el diácono encargado da el orden de salida. Muchas gracias.